Con eso vamos a empezar aquí en el libro de Ageo. Regresamos otra vez dando este repaso. Hace unos meses que hemos estudiado el repaso del Antiguo Testamento. En 2016 empezamos a dar este repaso libro por libro, empezando en Génesis, los libros grandes. Dimos un repaso capítulo por capítulo y después los libros pequeños hemos estudiado versículo por versículo. Y ahora en 2022, interesante, muchos ya saben que hoy es 2-2-2-2-2. Es la única vez que va a pasar, ¿verdad? Hasta el año 2222. Donde vemos todos los doses ahí. Pero anyways, ahora después de unos años, falta 3 libros para terminar este estudio del repaso del Antiguo Testamento. Y estamos allá empezando una hoy. Nos falta 2 que vamos a estar en los próximos meses mirando esos libros también. Esta noche empezamos con el libro de Ageo. Eso, una palabra o un libro que luché con la palabra, pero estaba escuchando a algunos mirando y diciendo este libro, y yo decía Ageo, porque en inglés el G es un poquito fuerte. Después escuché uno que dijo Ageo, usando la H, pero Ageo. En inglés se usa el H, en español no, a veces se confunde ahí, Ageo. Ojalá que me sale bien cada vez que hablamos sobre eso. Antes de nosotros empezar este libro de Ageo y miramos los primeros versículos, vamos a dar el repaso de los libros anteriores. Siempre cuando empezamos un libro nuevo, empezamos en Génesis y damos la palabra clave de cada libro. Después terminamos con el libro que tenemos ahora. Y voy a dar este repaso poco a poco. Y si algunos, me imagino, se recuerdan, algunos de ellos es para recordarse. Sacamos una palabra para que cuando hablamos y damos esa palabra te da un recuerdo de que ese libro se habla. Génesis, tenemos los libros de la ley, que son 5 de ellas. Los primeros 5 libros. Éxodo significa principio, ahí donde vemos la creación. Éxodo es la salida, es donde Israel salió de Egipto, y por eso tenemos esa palabra salida, que también significa éxodo, ¿verdad? Levítico habla acerca de los levitas, y los levitas fueron los que trabajaron en el tabernáculo, y pasa tiempo hablando sobre ellos. Números, obviamente habla sobre los números, es cuando dieron el censo, más a preparar a ellos para el ejército, y ahí por eso vemos números. Deuteronomio es la segunda ley, es cuando Moisés dio la segunda ley a esta segunda generación, después que la primera generación fallecieron, y ahora entraron estos jóvenes, y la segunda generación, pues Moisés tenía que enseñarle a ellos la ley. Por eso se llama la segunda ley, o la segunda vez que Moisés comparte la ley. Después tenemos los libros históricos, que son 12 de ellas. Josué habla sobre conquista, cuando conquistaron la tierra prometida. Jueces, ahora empieza con los jueces. Hay 13 jueces y menciona sobre ellos. Ruth habla sobre el amor de Boaz y Noemí. Primera Samuel, ahora llegamos a la transición entre los reyes, Saúl, David y Salomón. Transición entre los jueces ahora a reyes, y también vemos la división de los reinos. Una vez que era un reino de Israel, se dividió en el norte, 10 tribus y el sur, que fueron 2 tribus. Segunda Samuel habla sobre la vida de David, que fue el segundo rey. Primera de Reyes habla sobre otra vez la división de los reinos.
Segunda de Reyes, cautividad de los reinos, los asirios en el norte, Babilonia en el sur. Recuerda que en los profetas menores habla sobre detalles de estos, de cuando estaba en cautividad. Aún esta noche vamos a hablar un poquito sobre eso también. Primera Crónicas, vemos las genealogías. Segunda Crónicas, ahora repasa y vemos los eventos pasados y repasa el libro de Samuel y de Reyes. Esdras, restauración de Israel a Dios. Nehemías, reconstruir, donde reconstruyeron la pared del templo de Jerusalén. Estel, se llama preservación de los judíos al rey. Después tenemos los 5 libros poéticos. Job habla sobre el sufrimiento de su vida. Salmos, alabanzas, proverbios, sabiduría. Eclesiastés, vanidad. Cantares, amor en el matrimonio. Después tenemos los libros profetas mayores, que son 5 de ellas, y la única diferencia entre los mayores y los menores es la cantidad de capítulos que ellos escribieron. Cada profeta es importante y tenía un mensaje importante, pero tenemos a Isaías, donde habla sobre el Mesías. Jeremías, el llorón. Lamentaciones, habla sobre el dolor y tristeza. Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Daniel, Dios es mi juez. Después nosotros estamos en los libros profetas menores, que son 12 de ellas. En total tenemos 16 profetas aquí en este Antiguo Testamento. Oseas habla sobre salvación. Joel, el día del Señor. Amós, vemos el castigo, que castigo venía para Israel. Abdías, Edom, habla sobre Edom, el juicio de Edom. Jonás, arrepentimiento, buena noche. Miqueas habla sobre el juicio y restauración de Israel. Nahum, el que da consuelo. Habacuc habla sobre la fe. Y Sofonías habla sobre el juicio y bendición. Ahí tenemos una palabra para cada uno de estos libros para repasar, y ya hemos estudiado estos libros detalladamente, pero quería repasarla para que puedas recordar estos detalles. El libro de Ageo es donde nosotros encontramos ahora. En Ageo solamente encontramos 2 capítulos. Es un libro pequeño, por eso es profeta menor, porque no hay mucho que ellos escribieron, pero había algo que el Señor le llamó a ellos, un mensaje específico. Y estos 2 capítulos, aunque son 2 capítulos, vamos a aprender mucho sobre Ageo y la nación de Israel. Interesante que el nombre Ageo significa fiesta de Jehová. Ese es el nombre de él. El profeta significa fiesta de Jehová. Y también el tema de este libro, lo que nosotros realmente vamos a ver, aún la foto allí en la pantalla, vemos reconstruir el templo. Es algo que vamos a mirar, el tiempo que iban a reconstruir el templo. El tema, el propósito, el mensaje principal que nosotros vamos a estudiar y ver aquí es solamente esas palabras: reconstruir el templo. Y eso que nosotros vamos a estudiar esta noche. Sabemos que Ageo nació en Babilonia. Una vez que Babilonia entró en Jerusalén y le llevó a ellos en cautiverio, pues Ageo fue unos que nacieron en Babilonia. Estaba en Babilonia por 70 años. Y él nació ahí, ese fue su hogar. Y Ageo fue uno de los 2 profetas que Dios usó para dar este mensaje a Israel para reconstruir este templo. Estamos hablando del segundo templo. Babilonia destruyó
el primer templo, aquí en los profetas menores que hablaron sobre eso, pero Ageo y Zacarías va a ser el próximo libro que vamos a estudiar. Dios usó a estos profetas, Ageo y Zacarías, para dar el mensaje a Israel que era tiempo para reconstruir el templo. Que eso es interesante cuando miramos estos dos libros. Ahora, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los tres libros que nos toca a nosotros estudiar para terminar el Antiguo Testamento, son conocidos como profetas después del cautiverio. Okay, so, entre los 16 profetas, los últimos tres, Ageo, Zacarías y Malaquías, son conocidos de profetas después del cautiverio. Una vez que ellos pasaron 70 años en Babilonia y ellos salieron y tenían permiso para regresar otra vez a Jerusalén, Dios llamó a estos tres profetas para darle un mensaje, pero fue después del cautiverio. Eso significa que los otros profetas, los profetas mayores y los otros profetas menores, son profetas antes del cautiverio. Antes que ellos entraron en Babilonia, pues Dios usó a ellos para enseñarle o para llevar un mensaje específico para la nación de Israel. Eso es bien importante para conocer estos tres profetas que fueron y hablaron después de esos 70 años en Babilonia y ahora están regresando otra vez a Jerusalén y están pasando el tiempo ahí. Ageo fue un hombre obviamente de mucha fe y Dios le usó a él para animar los judíos a reconstruir el templo. Es algo que vamos a escuchar muchas veces, reconstruir el templo, es el tema de este libro. Y estos mensajes de profeta, cuando vemos el libro de Ageo, él tiene 4 predicaciones o 4 mensajes que dio a la nación de Israel. Están separados en 4 y el propósito fue para animarles a ellos otra vez para reconstruir este templo. Y son mensajes de animarles a hacerlo, después mensajes de esperanza y promesa de bendición sobre el futuro. Y vamos a ver esa división en unos momentos. Estamos hablando, para que tenga esta foto en su mente, estamos hablando después que los babilonios entraron y destruyeron todo con fuego, Jerusalén, y después que estaban en cautiverio por 70 años, estamos en ese tiempo. Los judíos después regresaron a Babilonia. Ellos aún cuando poco a poco regresaron por el rey de Persia que le dio permiso para regresar, ellos aún estaban animados para reconstruir el templo, pero algo pasó que solamente empezaron 2 años y se desanimaron. Y ahora Ageo está tratándole a animarles a ellos para seguir adelante a construir este templo. Después de esos 2 años que ellos empezaron, tenía mucho gozo. El rey de Persia le permitió a regresar a Jerusalén. Ellos empezaron a construir el templo. Después se desanimaron por unas razones que quizás lo vemos más adelante. Y 14 años se quedó el templo con solamente la fundación, los primeros pasos, y ellos dejaron por 14 años a no construir, se desanimaron, algunos se apartaron, algunos empezaron otra vez a adorar otros ídolos, y ya era tiempo para que la nación de Israel, los judíos, regresen otra vez y empiecen a construir este templo después de 14 años. Por eso él llamó a Ageo para poder animarles que mira, ya es tiempo para construir este templo. ¿Cuánto tiempo ellos van a parar o esperar?
Y por eso vemos este libro importante para animarles después de 14 años. Empezaron por 2 años, se desanimaron, no trabajaron en el templo por 14 años y ahora llegamos aquí a Ageo, donde vemos esta predicación y este ánimo para ayudarles a ellos regresar otra vez. Y ahora están intentando para reconstruirla. Y en el año 516 antes de Cristo lograron terminar, aunque estamos mirando un poquito más adelante, ellos terminaron este templo 4 años después que Ageo predicó a ellos. Tomaron 4 años para terminar este templo. Gracias, Señor, que ellos pudieron terminar este templo. Y más, si hablamos más adelante, en el año 70 después de Cristo, pues vemos que este mismo templo fue destruido otra vez, pero esa es otra predicación, otro tiempo. Ageo fue uno de los que regresaron a Jerusalén de Babilonia debajo de Zorobabel. Recuerda ese tiempo. Él fue que dirigió a los judíos a Jerusalén para por lo menos empezar a construir este templo. Él fue uno de ellos que regresaron con él. Y en este libro el profeta tiene, como dije, 4 mensajes para los judíos. 18 años después que regresaron de Babilonia. Estaban ahí un tiempo ya en Jerusalén, estaban desanimados y ahora es tiempo para Ageo entrar y animarles a ellos. El primer mensaje que Ageo escribió, que vamos a verlo el primer capítulo, el primer mensaje le exhorta obviamente fuertemente a estos judíos para reconstruir el templo y tomó 23 días para animarles a seguir. Esta predicación siguió por 23 días. Hey, vamos a reconstruir el templo. Tenemos que reconstruir. Dios me llamó para que nosotros nos animamos a reconstruir. Los últimos 3 meses, porque Ageo fue llamado a los judíos solamente por 4 meses. El tiempo que Dios le usó para este mensaje específico fue 4 meses. Un mes dirigiéndole a ellos a reconstruir. Los próximos 3 mensajes, que tomó 3 meses, fueron mensajes de ánimo, de esperanza sobre el futuro. Ahí vemos esa división entre estos 4 mensajes en 2 capítulos. Una fue fuerte para empezar el templo, los otros 3 fueron para animarles esperanza sobre el futuro. Ageo hasta este momento, cuando entramos aquí, ya estaba en unos años mayor, unos 70 años. En su ministerio fue llamado como profeta para 4 meses, algo específico, 4 meses, dale fuerte a ellos. Ya está mayor y no puede hacer mucho, pero Dios no ha terminado con él. Eso significa, hermanos, que no importa qué edad tú tienes, Dios todavía te puede usar. No dé una excusa que ya yo estoy mayor, 70, 80, 90, lo que sea, y no puede hacer nada para el Señor. Ageo fue usado por 4 meses, aún 70 años, para algo específico, y Dios tiene algo específico para ti. Si tú estás vivo ahora, viva, y estás respirando, significa que Dios no ha terminado contigo. Dios tiene algo especial para ti. Tú tienes que buscar qué es la voluntad del Señor para mi vida. Y cuando nosotros buscamos, vamos a ver que Dios tiene algo para nosotros. No importa qué edad tenemos, a Dios nos puede usar grandemente. Hermanos, hay muchas personas en la Biblia que son mayores que Dios usó grandemente. No podemos dar esa excusa que somos mayores y Dios no me puede usar. Hasta que el Señor venga otra vez, tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor. Cuando miramos este libro completo, vemos, como dije, 4 mensajes, lo puse como 4 llamadas de Ageo a los judíos. Te quiero dar la separación para que vea dónde nosotros vamos en el futuro. Número 1,
un llamado a la construcción del templo. El primer llamado, el primer mensaje, la primera exhortación a los judíos es la llamada de la construcción del templo, ahí en capítulo 1, versículo 1 al 15. Después, número 2, tenemos una llamada a confiar en el Señor. Ageo le va a animarles a ellos a confiar en el Señor. Y pasa 9 versículos, capítulo 2, versículo 1 al 9, para animarles a ellos a confiar en el Señor. Número 3, vemos una llamada a la limpieza de la vida. Ageo se enfoca en su vida interior, su corazón, y en capítulo 2, los últimos versículos, vemos que él le enseña a ellos sobre limpiar su corazón, limpiar el interior de ellos. Después Ageo termina en capítulo 2, los últimos 3 versículos, un llamado a la confianza futura. Ahora Ageo va un poquito más allá y habla sobre el futuro y le da este llamado a seguir confiando en el Señor, en el futuro, en la vida de ellos. Vamos a entrar en estos primeros versículos de este libro del profeta menor Ageo, y quiero ver esta noche 3 cosas en los primeros 4 versículos. 3 cosas importantes para nosotros ver. Esta es la introducción de este libro y hay 4 cosas importantes que quiero que nosotros veamos esta noche. Número 1, para que vea dónde nosotros vamos esta noche. Número 1, vamos a ver la introducción en versículo 1. Después, en versículo 2, vamos a ver la excusa. La excusa que ellos dieron para no construir este templo. Y vemos eso en versículo 2. Después, en versículo 3, versículo 3 y 4, vemos la examinación que Dios da a los judíos. La introducción, número 1. Número 2, la excusa. Y número 3, la examinación. Antes que nosotros entramos en versículo 1, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y dejar que nos enseñe estos primeros 4 versículos que podemos entenderla y sacar una aplicación para nosotros esta noche. Señor, ahora que nosotros entramos en estos primeros 4 versículos en este libro de Ageo, te pido, Señor, que podemos entender tu palabra. Señor, que podemos entender este mensaje que el profeta Ageo tenía para estos judíos. Señor, sabemos que fueron palabras tuyas para la nación de Israel, para motivarle a ellos a seguir en esta construcción de templo. Señor, bendice este tiempo, ayúdanos a disfrutar estos versículos y aún ver cómo estos versículos aplican a nuestra vida en esta noche. Y te doy gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí vamos. Número 1, vamos a ver la introducción de este libro en versículo 1. Ageo capítulo 1, la primera parte del versículo 1 dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Desde versículo 1 al versículo 11, vemos que Dios da una amonestación sobre sus prioridades. Está hablándoles a ellos sobre algo importante que ellos debería o tenía que mirar y preparar en este tiempo específico. Gracias. Ageo está dándonos a nosotros una fecha. Si ven estas palabras, ven que es una fecha exacta. ¿Verdad? Dice, el segundo año de este rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Es una fecha exacta para nosotros entender exactamente en dónde nosotros estamos en esta historia. Sabemos que el rey de Persia, en este momento sabemos que antes Babilonia era el reino más grande, pero después vino Persia, el reino de Persia, que tomaron y ganaron y batallaron con Babilonia. Y ahora el rey o el reino más grande en este momento es el reino de Persia. Y en este momento específico, donde Ageo está hablando, es debajo del rey Darío.
Ahora, si miramos atrás, el rey Ciro de Persia fue el que dio permiso para Israel regresar otra vez a Jerusalén. Pero ya eso pasó, estamos en el próximo rey. Y hay 4 versículos, cuando vemos este libro completo, hay 4 versículos donde menciona un tiempo exacto, algo que no vemos en los otros profetas menores. A veces tenemos que mirar quién fue el rey en ese momento, qué estaban haciendo para nosotros ver exactamente el año y momento que esto estaba pasando. Pero en este libro, aún 2 capítulos, vemos 4 veces donde vemos el día, el mes exacto para podemos ir al calendario y saber, mira, nosotros estamos aquí en este año. Interesante y es una bendición que tenemos eso. Sabemos que esta historia es real, es algo que pasó, no es una historia farsa o una historia que se inventó. Esta fecha que nos da a nosotros, podemos mirar aún los libros seculares y ver que el rey de este momento, este mes, este año fue el rey Darío. Y es algo real que estaba pasando. Mira la segunda parte del versículo 1. Después que nos da este tiempo específico, dice, vino palabra de Jehová. Hermanos, esa parte es bien importante porque muchos de los profetas menores empiezan con estas palabras. Eso nos da a nosotros esta autoridad de quien escribió este libro, de dónde vienen estas palabras por medio del profeta. Y si dice, vino palabra de Jehová, significa que las palabras que Ageo está hablando no son palabras de él. Dios le usó a Ageo, pero son palabras de Dios. Tiene mucha autoridad estas palabras que va a compartir. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Sabemos, hermanos, en los libros anteriores que Dios habla a su pueblo por medio de los profetas. Nos dice otra vez aquí que estas palabras de Jehová fue por medio, Dios utilizó al profeta Ageo. Hermanos, estamos en un momento difícil aquí en Israel, donde el pueblo está desanimado. Tiene que entender, el pueblo de Israel, los judíos, están en un momento desanimado. Ellos necesitan a una persona venir y animarle, a levantarle para seguir adelante. Y ahora vemos que están desanimados. Ageo viene con mensajes de aliento. Ellos se animan otra vez y empiezan otra vez a construir este templo. Están desanimados. Ageo viene a animarles. Hermanos, qué bendición es que Dios usa a otros para animarnos a nosotros. Dios usó a Ageo para animarles a los judíos. Dios usa a nosotros para animarles a otra persona. A veces hay personas en la iglesia que están desanimados y vienen desanimados. Hay cosas pasando en su vida que aún nosotros no sabemos y Dios pone en nosotros palabras para decirle a ellos, mira, estoy orando por ti o cómo te puedo ayudar y compartimos versículos. ¿Para qué? Para levantarles a ellos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que una persona, ojalá no fue tanto tiempo, que una persona vino a ti y te animó y te levantó y aún ellos sin saber, en ese momento específico, tú estabas desanimado, algo estaba pasando, Dios mandó a una persona específica o quizás te mandó un mensaje por texto, un versículo que tú necesitabas en ese momento específico y te levantó? Qué gran bendición, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ok, están conmigo, muy bien, muy bien. Pero Dios usó a Ageo para mandarle este mensaje de ánimo. Otra vez, animarles a reconstruir este templo y terminar lo que ellos empezaron. Pero en este momento la palabra fue dirigida a 2 personas. Sabemos que palabra de Dios por medio de Ageo, pero estas primeras palabras no son para Israel. Vamos a ver a quién son. Versículo 1, la tercera parte. Dice, vamos a ponerlo juntos. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo aquí vemos a dónde va este mensaje, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y vemos
otra persona que Dios está mandando este mensaje, y a José o Josué, hijo de Josadec, sumo sacerdote, diciendo, este mensaje que nosotros vamos a ver ahora son palabras de Dios por medio de Ageo a estas dos personas específicas. Estos dos obviamente fueron líderes en Jerusalén durante este tiempo difícil de reconstruir. Aún en este momento están desanimados y nada está pasando en la construcción. Zorobabel era gobernador de Jerusalén, sabemos eso en este versículo. Josué era sumo sacerdote. Ahora la próxima palabra ahí en versículo 1 dice diciendo. Ahora, versículo 2, vamos a ver lo que Dios le dijo por medio de Ageo a estas dos personas. Número 2, vemos la excusa. Ageo dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Otra vez vemos esta misma palabra para saber que, estas palabras vienen de Jehová. Algo interesante en versículo 2 dice Jehová de los ejércitos. No lo dice en versículo 1, dice palabra de Jehová. Versículo 2, aún la misma persona, pero aún quizás un poquito más poder. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, el que es encargado de todos los ejércitos. Esa palabra, aún cuando miramos más a Jehová de los ejércitos, significa Dios todopoderoso, porque así es. Y termina otra vez diciendo. La segunda parte del versículo 2. Mira lo que dice. Este pueblo dice. Recuerda que le está hablando a estas dos personas, diciéndole a ellos algo que el pueblo, los judíos, está diciendo. ¿Qué está diciendo el pueblo? No han llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. La nación de Israel, los judíos, está dando su excusa. Y Dios, por medio de Ageo, está dándole a estos líderes en Jerusalén conocer que la nación de Israel está dando excusa para no construir este templo. Por eso dice, el pueblo es los judíos, el pueblo de Israel. Y Ageo está contando lo que el pueblo de Dios estaba diciendo. Ellos estaba diciendo a ellos lo mismo que no quería o que no era tiempo. Quizás estaba diciendo un poquito espiritual. Mira, yo no creo que ese tiempo de Dios para reconstruir, ¿verdad? Y usaron este método quizás espiritual para que ellos pueden usar esta excusa que, mira, por 14 años no hemos construido este templo y todavía no creemos que Dios está dirigiéndonos a nosotros a hacerlo. Esas son palabras de la nación de Israel en este momento. Eso es que Dios está confrontando para que ellos cambien. Recuerda que empezaron esta construcción 16 años atrás. Empezaron 2 años firmemente, tenía la fundación y después 14 años se quedaron sin construir. Después se desanimaron y por 14 años nada estaba pasando. Había muchas excusas, hermanos, válidas que podían usar en este momento. ¿Qué excusa Israel podía usar que no era tiempo para construir? Te voy a dar unos cuantos. Aún no eran excusas correctas, pero quizás estaba usando esas excusas. Número 1, la tierra está descuidada por 70 años. Mira, por 70 años nadie estaba aquí, estábamos nosotros en el cautiverio y por 70 años hay mucho weeds y mucha porquería y tierra y hay mucho trabajo para nosotros. Quizás tenía eso en su mente para dar una excusa que no era tiempo para construir. Número 2, el trabajo fue muy fuerte. Construir un templo es algo muy difícil para nosotros. Yo creo que no es el tiempo del Señor para hacerlo. Número 3, no había mucho dinero. ¿Dónde nosotros sacamos el dinero para construir este templo? Quizás eso fue una excusa de ellos. Número 4, enemigos resistían la obra de ellos, y eso sí es correcto. Una manera
una razón que ellos pararon por 14 años fue por sus enemigos. Estaba desanimándole a ellos a no construir este templo y fue una manera de ellos desanimarse. Y número 5, ellos se recordaban tiempos más fáciles en Babilonia. Recuerda eso fue lo mismo cuando estaba en el desierto. Estaba en el desierto a veces sin agua y comida, empezaron a quejarse y se recordaban de Egipto. Mira, en Egipto yo tenía arroz con habichuela y bistec y todo eso, estaba bueno. Ahora esta nación está diciendo, cuando estábamos en Babilonia, los tiempos eran más fáciles. Ahora es muy difícil para nosotros empezar a construir este templo. Hermanos, vamos a mirar nuestra vida un momento. A veces nosotros somos igual que Israel. Dios nos pide algo de nosotros y nosotros empezamos a dar excusas. Y aún usamos algo espiritual. No, pastor, yo creo que el Señor no me está dirigiendo. O no es tiempo que yo vaya a visitar. O no es tiempo. Dios no quiere que yo haga eso. Yo no siento. Y empezamos a dar excusas. Aún Dios está quizás mandando personas a su vida para decirte, mira, es tiempo que tú hagas lo siguiente. Y a veces nosotros como Israel, los judíos en este momento, empezamos a dar excusas. Cuando tú miras su corazón, su vida, ¿qué es algo que Dios te está llamando para hacer en este momento que tú estás diciendo, es verdad, pastor, yo estoy dando excusas? ¿Qué Dios te está diciendo ahora que Él quiere que tú hagas? Y tú estás dándole a Dios, no puedo por lo siguiente. No tengo la fuerza, no tengo las palabras. Y empezamos a dar excusas. Quizás esta noche tú tienes que confesar al Señor, Dios, perdóname porque por mucho tiempo, ellos por 14 años estaban dando excusas. ¿Cuánto tiempo nosotros, si somos reales, si estamos examinando nuestra vida, cuánto tiempo nosotros estamos dando excusas de algo que realmente debemos hacer, pero no lo estamos haciendo? Dios a veces manda personas a nuestra vida. Dios mandó a Ageo. Quizás Dios te manda una persona, Dios te manda el pastor muchas veces y el pastor te anima a seguir adelante. Aún el pastor no es suficiente para tú obedecer. O Dios te manda a otro hermano o hermana en la iglesia para animarte, decirte, mira, vamos juntos, te voy a ayudar para que tú puedas obedecer al Señor, y todavía no es suficiente. Número 3. Vamos a ver la examinación. Vemos la palabra del Señor por medio de Ageo. Vemos estas excusas que dieron los judíos de no construir el templo. Ahora vamos a ver esa examinación. Dios va a entrar un poquito más profundo al corazón de los judíos y nos va a enseñar a nosotros qué realmente estaba pasando y por qué no querían construir este templo. Versículo 3. Otra vez. Entonces vino palabra de Jehová. ¿Por qué se repite eso tantas veces en cada versículo? Dios quiere que nosotros entendamos que estas palabras son del Señor. Y aun cuando Él está hablando a los judíos, Él está diciendo, vino palabra de Jehová, para que ellos reconozcan que no es Él, Ageo, diciéndole a ellos, vamos a construir este templo. No, Dios me está diciendo a mí, este mensaje viene del Señor, vamos a construir este templo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, que es la segunda, tercera vez que nosotros vemos esta entrada, la manera que entramos a esta profecía, este mensaje. Mira cómo Dios responde a su pueblo sobre estas excusas. Creo que me olvidé algo aquí en versículo 3. Déjame ir aquí a Ageo. Creo que se me olvidó una parte. Ok, no, solamente versículo 3 es esta introducción. Yo pensaba que había otra parte ahí. Ok, versículo 4. Mira cómo Dios responde a su pueblo. Versículo 4, la primera parte, es una pregunta. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas?
Dice, ¿qué está pasando aquí? Dios está comparando las casas de ellos, donde ellos vivían, a la casa de Dios, al templo. El templo que solamente es la fundación. Ellos ponían su tiempo en decorando sus casas. Era más importante que sus casas estén bonitas, construidas, en vez de construir la casa de Dios. Y Dios está enseñándole cuál, ahora mismo yo mirando, lo que es importante para ti es su casa. Dice, de habitar en vuestras casas, y usa esta palabra artesonadas, que significa que está decorada bonita o bonito. Las casas de ellos pasaron tiempo para construirla. Aún, aunque no lo crea, los artículos que se supone que se usaron para el templo, como no se construyó por mucho tiempo y pensaba que ya no le van a hacer, esos artículos que eran buenos, ellos usaron esos artículos para sus propias casas. En vez de guardarla para el templo, lo usaron para sus casas, para que se vean bonitas. Y Dios está diciendo, wait a minute, algo no está bien aquí. Dice que los artículos, o que está usando su casa para hacerlo bonita, no era tiempo para reconstruir la casa de Dios, pero era tiempo para construir su propia casa. Eso sí, ellos estaban conformes, estaban ready para hacer. No, yo creo que es tiempo del Señor para yo ser mi casa bonita. Es importante. Pero, espérate, ¿y qué es la casa del Señor? La casa del Señor no es tan importante para ti que tú puedes empezar a construirla. Su enfoque, su dirección de ellos no está exactamente donde Dios la quiere. Salomón, recuerda a él primero cuando leemos los libros de Salomón, Proverbios, y él cuando estaba construyendo su casa o la casa de Dios, no construyó la de él hasta que se terminó la casa o el templo. Después construyó la casa de ellos, de él mismo. Hermanos, déjame hacer una aplicación aquí rápidamente. Muchas veces nosotros nos preocupamos más de nosotros mismos que sirviendo a Dios. A veces nosotros aún nos enfocamos en las cosas materiales que las cosas espirituales. Es más importante para mí lo siguiente en su vida, tú puedes ponerle ese espacio. Y nosotros muchas veces nos olvidamos lo más importante, o déjame dar este ejemplo. A veces nosotros nos preocupamos lo que está de afuera, que nosotros lo vestimos bien y que tenemos la última moda que hay en el pueblo ese momento, para que otros vean que yo estoy en moda y gasto unos $500 en unos zapatos, existen, ¿verdad? Y a veces pensamos y nos enfocamos en lo que está de afuera de nosotros y nos olvidamos lo más importante, que es lo que está dentro. Mi corazón, mi relación con el Señor. Y Dios está diciendo, ¿qué es más importante? Las cosas materiales que cuando tú mueras no va a ir contigo, que no tienen ningún espacio en los cielos, no son tesoros. O algo importante para ti es una relación con el Señor personal, íntima y apasionado. Hermanos, ¿qué es más importante para ti en este momento? Tu vida espiritual con el Señor, tu relación con Él, ¿es más importante que cualquier cosa? O quizás tú puedes mirar su vida y decir, wow, pastor, es correcto, hay una cosa que yo pongo más adelante o primero que el Señor. Y es algo que Dios está enseñando aquí a esos judíos, que ellos pongan su mirada o sus prioridades en lo que es importante, que es el templo en este momento. A veces damos excusa que yo no puedo ir a la visitación porque tengo mucho que hacer.
está enfocado más en lo que yo tengo que hacer personal para terminar que en lo que es más importante. Dios dice ir a ser discípulos. Hermanos, como cristianos, eso debe ser lo primero, lo más importante. El propósito de Dios para su vida, para la iglesia, es ir a ser discípulos. Y cuando viene tiempo para nosotros ir, Señor, es que los planes míos, lo que tengo que hacer es tanto. Y ponemos más enfoque en eso que lo que es más importante. No puedo ir a la iglesia porque tengo familiares visitando. Hacemos excusas para no venir a la iglesia porque otra cosa es más importante que nosotros estar en la casa del Señor. No puedo ir a la iglesia porque estoy cansado. Nosotros somos como Israel, dando muchas excusas para no servir y no obedecer a Dios. Hermanos, imagínate cómo el Señor se siente cuando nosotros, ¿verdad? Yo estoy hablando a mí también porque yo también doy excusas muchas veces. Aún a veces cuando es tiempo para el Señor y tiempo para leer la Biblia y por la mañana, y a veces damos excusas, pero tengo que hacer esto y esto, no tengo tiempo para leer la Biblia hoy. Imagínate cómo Dios se siente sabiendo que tú estás poniendo otra cosa delante de Él. Pero cuando nosotros necesitamos algo, nosotros queremos que el Señor esté ahí por nosotros en ese momento. Pero cuando Dios necesita a nosotros, no nos encuentra. Empezamos a dar excusas como aquí en la nación de Israel. Mira cómo termina aquí en versículo 4, para terminar esta noche, esta pregunta. Y esta casa está desierta. Si lo ponemos juntos, dice esta pregunta completa en versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Esta casa está hablando de la casa del Señor. El templo está vacía. No hay nadie ahí trabajando. No hay nadie preocupado de este templo. Ese templo de Dios, y Dios está mirando. Nadie está preocupado del templo. Están preocupados de su casa. Quiere que su casa sea bonita. Aún usando los artículos de la iglesia para su casa. Pero ¿quién está preocupado de la casa del Señor? El problema no fue que ellos vivían en esas casas decoradas. El problema no es que Dios está bien con las casas bonitas. Lo que le molestaba, lo que Dios está diciendo aquí es que su prioridad, su enfoque es su casa en vez de la casa del Señor. Si ellos se preocupaban de la casa del Señor y tenían la casa bonita de ellos, está bien. Dios está contento con ellos. Pero porque su enfoque y su prioridad fue en su casa y nadie se dio cuenta y nadie quería trabajar en el templo, pues ahora le molestó al Señor y ahora está usando a Ageo para poder hablarles a ellos. El pueblo de Dios tenía una mal orden de prioridades. Están contentos de dejar de la causa del Señor, sufriendo estas cosas de comodidad, que ellos estén tranquilos, que ellos estén cómodos. Eso era importante. Ellos tenían que preocuparse de la casa del Señor antes de ellos. Hermanos, cuando le decimos no a Dios, el próximo día va a ser más fácil para desobedecer. Cuando no obedecemos al Señor la primera vez, quizás nos sentimos culpables. El Espíritu Santo nos está diciendo, mira, no hiciste algo que agrada al Señor. Pero una vez que nosotros no confesamos nuestros pecados y no queremos obedecer, el próximo día va a ser mucho más fácil para desobedecer. Y el próximo día va a ser mucho más fácil para desobedecer. Y cada día se va a hacer más fácil para desobedecer. Recuerda que escogió 14 años para estos judíos para construir. Me imagino que en los próximos años se sentía mal. No hay nadie.
Quizás unos 5 o 10 estaban trabajando, los otros empezaron a apartarse y después de un tiempo 5 personas y 4 personas y 3 personas y después se olvidaron. Ya no podemos más. Y dejaron el templo 14 años sin trabajar. Y ahora Dios, por medio de Ageo, quiere levantarles a ellos para que se den cuenta que ahora es tiempo para empezar este trabajo que ellos empezaron muchos años atrás y construir este templo del Señor. Hermanos, estoy orando que nuestra iglesia demos más prioridad en la casa de Dios y viviendo o viniendo a la casa de Dios que las excusas que estamos dando a Dios en por qué no podemos. Quizás tenemos que cambiar nuestra actitud y recordar lo más importante y que nosotros vamos a dar cuenta al Señor por nuestra vida y un día te va a decir, ¿por qué tú diste más énfasis o más tiempo en esto y no en las cosas del Señor? Tenemos que cuidar las cosas espirituales, el templo del Señor. Hermanos, para terminar esta noche, vamos a examinarnos un momento. Quizás Dios te habló sobre algo en su vida. El Espíritu Santo te enseñó y quizás tú estás poniendo más atención en algo que no tiene significado en las cosas eternas. Y quizás Dios te enseñó algo específico que tú tienes que entregar al Señor y decir, empezando hoy, esta cosa va a ser más importante porque es importante para el Señor. Con sus ojos cerrados ahí, vamos a orar y hablar con el Señor. No quiero que no se vayan sin tú hablar con Dios, por si acaso Él te habló. Dios siempre nos habla a nosotros cuando la palabra del Señor se predica y porque poder está en su palabra, no en la mía. Y Dios tenía este mensaje específico quizás para ti. La nación de Israel, los judíos, tenía que regresar a lo más importante, a construir el templo. Quizás algo en su vida que tú dices, es tiempo que yo regrese otra vez a lo más importante. Puede ser leyendo su Biblia, quizás dejarte de leer la Biblia, algo importante, y tiene muchas excusas en por qué no está leyéndola. Y Dios te está hablando esta noche que es tiempo de dejar las excusas y empezar a enfocarte en lo más importante. Quizás es la oración. Quizás es venir a la iglesia, ser fiel al Señor, sirviendo en un ministerio. No sé cómo el Señor te ha hablado a ti, pero toma este momento para hablar con el Señor. Quizás confesar esto delante del Señor y hacer un compromiso. Señor, empezando hoy, esto va a ser importante en mi vida. Esto es lo que tú me enseñaste, como tú estás enseñando a la nación de Israel. Empezando hoy, yo voy a poner esto en prioridad primero en mi vida. Y voy a empezar a construirla como Israel construyó el templo. Voy a empezar a mejorar esta cosa en mi vida. Vamos a estar en pie, vamos a seguir en la oración, vamos a cerrar este servicio juntos en pie, orando, y vamos a dar gracias, Señor, por este estudio y estos versículos y lo que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias por este tiempo mirando esta introducción de este libro de Ageo y aún las enseñanzas que hemos recibido en los primeros 4 versículos, y todavía tenemos 2 capítulos. Señor, que cada semana podemos venir preparados para recibir y escuchar quizás algo que no queremos escuchar porque sabemos que es verdad y Dios obra en nuestra vida. Y Señor, aquí en este libro Dios quiere levantar a esta nación para poner su prioridad, la importancia en el templo, en las cosas de Dios, lo espiritual. Y Señor, cuando miro mi vida, y cada cristiano está examinando su vida, quizás tenemos que regresar otra vez a lo más importante.
empezar otra vez algo que dejamos unos cuantos años. Y ahora Dios está empujándonos a empezar otra vez a ser fiel al Señor. Señor, en cualquier manera que tú estás obrando en cada persona, que podemos hacer un compromiso delante de ti esta noche para obedecer a ti otra vez, para entregar estos detalles en su vida, en sus manos, dándote gracia. Señor, ayúdanos en este estudio de Ageo, que podemos aprender y sacar aplicaciones para nuestra vida y estudiarla y disfrutarla juntos. Gracias, Señor, por los que están visitando esta noche, que tú le dé grandes bendiciones a esta familia que está con nosotros. Gracias por los hermanos que han llegado fielmente cada miércoles. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos. Seguimos orando por ellos que están enfermos. Te entregamos a ellos y, Señor, llévanos bien a nuestro hogar esta noche y que podemos regresar otra vez este domingo para estar en su casa, para seguir adorando su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.